Shalom hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Cómo andan esas relaciones entre familia, entre cada uno, ¿no? Con la gente del trabajo, con la gente que visitan, en fin. ¿Cómo andan esas relaciones con respecto al Señor? ¿Sí? Eh, ¿Están empeorando? ¿Están mejorando? ¿O va viento en popa? También puede ser, ¿no es cierto? Está detenida esa relación, está estancada como esas aguas que están en un estanque que dan un olor un poco desagradable. Están avanzando hacia la gloria del Señor, ¿sí? Es cada día que pasan mejor en cuanto a agradar a Dios. ¿Están viviendo situaciones que agradan a Dios o hay algunas que todavía desagradan al Altísimo? Preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Hermanos, hermanas, una de las claves más importantes, diría yo, del ministerio de Yeshua, más exitosa, fue hacer todo aquello que agradara a papá. ¿Sí? De esto se trata el tema de hoy, de esto se trata el mensaje, hermanos, que lo que Dios puso en mi corazón hoy, en esta tarde, esta noche, para compartir con ustedes. Así que vamos directamente al mensaje y vamos al pasaje en Proverbios capítulo 16, verso 7. Dice así, atención hermanos, cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Escuchaste, hermano? ¿Escuchaste, hermanita? Hermanos, dice aquí, es para metérselo acá adentro, ¿no? Para incorporarlo a tu vida. Fíjate, cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Por eso el título del mensaje, ¿estás viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Cómo podemos vivir una vida que agrada a Dios? ¿Cuáles son los beneficios de vivir agradando a Dios? Cuando Yeshua descendió al Jordán, el cielo dice que se abrió, ¿sí? El Espíritu Santo descendió y el Padre con una voz potente diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yeshua vivió una vida agradable a Dios, hermanos, en todo lo que hacía, lo que hablaba y se movía, ¿sí? Hasta que las discusiones que tenía con los fariseos agradaba a Dios. Aun cuando manejó el látigo con los mercaderes, ¿se acuerda del templo? Aun eso agradó al Señor. Yo creo, hermanos y hermanas, que es uno de los llamados más importantes del Señor. Antes de correr a hacer milagros, antes de pensar en un mega templo, una mega iglesia, lo primero es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Vivir de acuerdo como le agrada a papá. ¿Sí? Ahora, ¿qué le agrada a Dios de nosotros? ¿O qué le desagrada a Dios de nosotros? ¿Hay cosas que en nosotros que desagradan a Dios? Hermanito, hermanita, ¿tenés cosas realmente que desagradan a Dios todavía? ¿Hay cosas que hablamos que no le agradan al Señor? ¿Hay cosas que hacemos nosotros que no le agradan a Dios? ¿Cómo nos comportamos en esta vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada? Pensá, hermano. Cuando no agradamos a Dios, nuestras oraciones llegan al techo y ¿sabes qué? Rebotan y se revientan contra el suelo, ¿sí? Nuestras ofrendas son abominación a nuestro Señor.
Eso les dijo Yahweh a su pueblo. Fíjense, estoy hastiado de sacrificios de bueyes y de ovejas en muy buen estado, pero que muchos de esos sacrificios buscan su propia voluntad, hasta compiten con los sacrificios. Hermanos, algunos ayunos, les dijo el Señor, se convierten solo en pasar hambre. En Isaías dice la palabra: este es el ayuno que yo escogí, el que desata las ligaduras, mi hermano, y que no usen ese día para oprimir a los demás. Ese es el ayuno que el Señor se agrada. Vivir una vida que agrada a Dios es tener la felicidad garantizada en el Señor, por supuesto. Vivir una vida agradable a Dios es tener al diablo lejos, muy lejos. Satanás no puede entrar al hogar de alguien que agrada a Dios, a menos que Dios lo permita para ejecutar un plan aún mayor para esa familia que lo va a beneficiar. El que vive agradando a Dios vivirá en paz toda su vida. Los beneficios de agradar a Dios. Miren, primero, tendremos su presencia constante, garantizada. Y segundo, Dios caminará con nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué belleza que Dios camine con nosotros! Tenemos que agradar a Dios aún en la forma de vestir, en la forma de hablar, hermano, en nuestra casa, de cómo criamos a nuestros hijos, cómo llevamos nuestro matrimonio, algo esencial, y cómo trabajamos. Tenemos que agradar a Dios aún en nuestros negocios, aún en nuestra escuela si es que estamos estudiando. Que quienes nos vean caminar, que nos vean vivir desde lejos, se den cuenta que estamos agradando al Señor. Ese es el secreto, agradar a Dios. Cuando yo agrado a Dios, Él anda conmigo. Tengo la garantía que Él anda conmigo porque lo estoy agradando. Donde quiera que me mueva, Él viene conmigo. Todo lo que toque será bendecido porque estoy agradando a su presencia. Mi vida, la tuya, hermano mío, está hecha, diseñada para vivir agradando a Dios. No nacimos para agradarnos a nosotros mismos, no nacimos para vivir para nosotros, no. Por eso Pablo era indetenible, porque no había nada que el diablo le ofreciera que él agarrara viaje. No, Pablo tenía todo eso por basura. ¿Por qué? Porque determinó vivir para Yeshua y dijo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios. Todo lo que hacía era buscando agradar al Eterno. Nunca buscó su propia gloria, Pablo, ni su propio beneficio, sino que se interesaba en cuál era el beneficio, sino que se interesaba, mi hermano, en Dios y su evangelio. Vivía para Dios. Por eso había poder en la vida de Pablo, mi hermano. Por eso los brujos temblaban a su paso. Por eso los brujos de los barrios donde van nuestros hermanos, ¿saben qué hacen? Piden salvación, hermanos, piden salvación. Pablo hablaba y las cosas sucedían porque vivía una vida agradable a nuestro Señor. Un día quiso ir a Asia a predicar, ya estaba en camino, ya tenía todo listo, estaba ya yendo para Asia y el Espíritu Santo le dijo: no, hay urgencia en Macedonia, así que ve a Macedonia. Y Pablo obedeció y fue donde Dios le agradaba. Si aprendemos bien este asunto, hermanos, viviremos felices toda la vida. ¿Por qué? Porque la felicidad no es tener mucho dinero, porque la felicidad no es tener un auto nuevo, 0 kilómetros en la puerta.
todo es pasajero, todo es pasajero. Como siervos del Señor no podemos vivir agradando a las personas o a las inversiones o a las invitaciones. No puedo vivir para agradar a mi agenda y a mi orgullo, ni tampoco a mi prepotencia. No, 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 no. Tenemos que vivir para agradar a nuestro Señor. ¿Está pensando, hermanos, cómo tenemos que vivir si está viviendo de esta manera? Cuando vivo agradando a Dios tengo paz, obvio, y felicidad, aunque duerma sin colchón y sin almohada. Hermanos, Jacob no tenía sábanas ni almohadas y Jacob durmió sobre las piedras mucho tiempo, pero allí dice la palabra que agradó a Dios y el cielo se abrió y desde el cielo la voz del Eterno le habló. ¿Quién quiere agradar a Dios? Ese es nuestro mayor llamado, vivir una vida que agrade a Dios, que le dé gloria a Dios, hermano, que exalte a Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo vivo esa vida que agrade a Dios? ¿Cómo la vivo? Cuando agrado a Dios, Satanás está muy lejos, muy lejos. Cuando agrado a Dios, Él se encarga de mi casa. El Señor se encarga de mi casa, se encarga de mis hijos, los cuidas. El Señor envía a los ángeles para que me rodeen y me ayuden. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? ¿Qué tengo que hacer para comenzar a agradar al Dios que tanto me amó y que tanto me ama? ¿Cuál es la parte mía, lo que tengo que yo sacrificar? ¿Qué es lo que tengo que dejar? Hermano, examínate. ¿Qué es lo que tenés que dejar para vivir una vida agradable a Dios? ¿Qué tengo que sacar de mi vida para agradarle a Él? ¿Cuál es el estilo de vida que tengo que tener para yo vivir agradando a Dios? Para que mi vida sea un aroma grato ante el Eterno. Para que Dios me vea y diga, wow, cómo se complace mi corazón con este siervo, tengo un contentamiento con él o con ella. ¿Cómo agrado a Dios? Sería una lista muy larga de cosas que agradan a Dios, ¿no? Pero las podemos resumir en dos grandes cosas. Dos cosas que debemos hacer para vivir una vida que realmente agrade al Papá del Cielo. Primero, viviendo en el Espíritu, obvio. Gálatas 5:17 dice que porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu Santo es contra la carne. Claro. La carne nunca estará de acuerdo con el Espíritu y el Espíritu nunca apoyará a la carne. Son dos enemigos, hermanos, viviendo en vos o viviendo en mí. Dos enemigos. Uno piensa en las cosas de arriba y el otro piensa en las cosas de abajo, las cosas terrenales. Uno piensa en las cosas temporales, vanidades, lujurias, pecaminosas, y el otro piensa en las cosas eternas, en las cosas celestiales, gloriosas y maravillosas. Tenemos dos deseos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro corazón, tratando de gobernar nuestras vidas. ¡Qué lucha!, ¿no? Todos los días de nuestra vida tenemos ese enfrentamiento. Necesitamos, hermano, hermana, definir a quién le dejamos el mando de nuestra vida, si al espíritu o a la carne. Son dos enemigos, hermanos, que duermen aquí en nuestro corazón juntos, que viven juntos, hermanos, que viajan juntos conmigo. Y tenemos que vivir observándolos porque no descansan de discutir, obvio, y pelear todos los días desde que nos levantamos, todos los días de nuestra vida.
La carne siempre quiere el pecado, siempre quiere vanidad, exaltación, sexo, aplausos, la gloria del hombre, las riquezas, las posiciones, los reconocimientos quiere. El Espíritu, en cambio, siempre quiere la humildad, quiere la templanza, quiere el amor, quiere la gloria de Dios. Si quiero agradar a Dios, no puedo vivir para la carne, obvio. La carne siempre quiere carne, no un plato de comida, ¿no? Sino los deseos, las pasiones desordenadas, las cosas pecaminosas que no le agradan a nuestro papá. ¿Cómo puedo saber si soy una persona carnal? No de comer carne, no. Hablo de los deseos carnales. Me doy cuenta si soy carnal por mis frutos. Mi fruto dice si soy carnal o soy espiritual. ¿Cuál es el papel del diablo en este mensaje? Es el que entrena, es el entrenador de la carne, hermano. Él es el que está en cada esquina. Él es el que vive animando a la carne, que la vive entrenando. Es el que le dice a la carne, prepárate, entrénate bien, que vos podés vencer al Espíritu Santo. Pero del otro lado está el Espíritu Santo, que es el animador de nuestro espíritu, es el que nos da las herramientas y nos dice cómo venceremos a nosotros mismos y al diablo. Se les fue el gozo, se están durmiendo, se quieren ir. Todas esas cosas son manifestaciones de la carne. Pero esta noche, hermanos, hermanas, vamos a machucar esa carne y vos la seguirás machucando en casa cuando llegues todos los días. Hermanos, seguramente han leído Gálatas 5:19, son los frutos de la carne, pero a veces no los observamos, son un montón. Miren, ¿cómo sé que soy una persona carnal? Bueno, aquí dice el versículo 19 de Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne. Fíjense, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, disensión, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, porque ya os les he dicho que los que practican, escucha bien, hermano, hermana, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, es muy importante. Si no hacemos esto de agradar a Dios y no hacemos estas cosas que dice el versículo 19, hermanos, estamos salvándonos de la condenación. Estamos yendo al camino divino, al camino eterno, al camino que el Señor nos trazó. Ahora, si no hacemos eso, hacemos las cosas de la carne, lo que dice este versículo, bueno, iremos al otro lado, a la condenación eterna, al mismo infierno, si quieren, le digo. ¿Cuál es el peligro de vivir una vida con algunas de estas cosas que mencionamos? Primero, no voy a agradar a Dios, de cajón. Y segundo, no tendrás parte, como dije recién, no tendrás parte en el reino de los cielos. No puede entrar carne y sangre al reino de Dios. No te estoy acusando, hermano y hermana, estoy tratando de animarte que tenemos que observar cuáles son nuestros frutos. Y si vivimos la vida que le agrada a Dios. Porque una persona carnal no entra al cielo. Dios no puede ser burlado, lo ve todo, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que renunciar a no vivir según nuestra carne. El Espíritu Santo te trajo para no amenazarte, por supuesto, ni apuntarte con el dedo acusador,
sino para decirte cómo salir de ese estilo de vida y vivir la vida que Dios quiere que vivas en esta tierra, agradándole al Señor. Vivir en la carne es desagradar a Dios. Y Yeshua dijo, Dios es espíritu y el que lo adora tiene que ser del espíritu. El apóstol Pablo dice, escuchen, dos formas para agradar a Dios. Primero, la que vimos, viviendo en el Espíritu. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivís de acuerdo a Gálatas 5:19, que son los frutos de la carne, jamás llegarás a agradar a Dios en esta tierra. Los que viven según la carne no agradan a Dios. Si vivimos de acuerdo a los deseos de nuestra carne, si lo que me gusta es que me aplaudan, que me honren más de la cuenta, bueno, no puedo agradar a Dios. Resultado, no entraré al reino de los cielos. Es bravo, ¿no? El Señor te trajo aquí hoy, hermano, hermana, estimado, estimada, no escuchar esta palabra de Dios, no, mejor dicho, vas a escuchar esta palabra de Dios para decirte que vos, hombre, que los platos voladores ya no tienen que volar más en tu casa. Y a vos, mujer, Dios te trajo para decirte que la mujer rencillosa, la pleitera, la que le gusta pelear, no trae paz. Que el tiempo de vivir por el Espíritu, en el Espíritu y con el Espíritu llegó. Vos te levantarás mañana como un Sansón de Dios para doblegar y dominar los deseos de la carne que te están alejando de la presencia de Dios y te llevan al abismo. La carne, los deseos naturales que hay en nuestra vida, en nuestro viejo hombre, ¿sí? En nuestra vieja mujer, no es bueno. El yo, somos egoístas, envidiosos. La carne, el principal enemigo de los hombres y mujeres. La carne es el enemigo principal de la unción, de la presencia de Dios, del poder de Dios. La carne es tan perversa que después que sabe de dónde Dios la levantó, del polvo, de la nada, cuando se siente alta hay que honrarla, ¿sí? Tanto que no puede pisar una iglesia si no la honran. A la carne le encanta que la adoren, que la alaben, que la exalten. El predicador carnal quiere que le extiendan alfombras rojas y que lo vayan a buscar al aeroparque en un auto último modelo. El predicador espiritual dice, hasta en un burro que me vean llegar, hasta en un burro váyanme a buscar, porque alguien más grande que yo y que vos se montó en un burro para seguir su plan. Hay predicadores que se idolatran, que van más allá de la honra. Dios no quiere espirituales, Dios nos quiere espirituales, no carnales. Dios nos quiere espirituales. Hay hombres que usted no quiere pasar ni siquiera un momento con ellos. Hay hogares en que usted no puede ir en media hora porque es una batalla campal. Hay hogares con pleitos constantes, con falta de paz, con falta del Espíritu Santo. Cuando Yeshua se sentó en el asno y entró a Jerusalén, lo alababan al Señor, arrojaban palmas y gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego el burro se fue a su corral y le dijo a la mamá, acá hasta los burros hablan, ¿no? Mamá, le dice el burro a la mamá, ¿no? ¿A qué no sabes qué pasó hoy? Todo Jerusalén me alabó. ¿Cómo? No puede ser, dice la mamá. Sí, me arrojaron palmas, hasta me dijeron Señor. ¿Pero cómo? Dice la mamá. Sí, ¿lo crees?
Sí, y bueno, entonces le dijo la mamá, mañana ve otra vez a ese lugar tan lindo. Él fue, se paseó por el mismo lugar, el mismo camino, nadie lo miró, es más, con un palo lo corrieron de allí. Mamá, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, hijo? Nadie me alabó, no me tiraron palmas, me pegaron para que salga del camino. Y me dijeron que hería con un olor nauseabundo. Mamá, ¿qué pasó? Ocurre, hijo, que ayer todas esas alabanzas no eran para ti. Había alguien sobre ti. Hoy no hay nadie contigo. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, nos pasa esto. La unción cae, el poder se mueve, las cosas suceden y uno va con pecho erguido, ¿no? Sacando pecho lleno de orgullo, prepotente, y nos creemos el Superman actualizado o el Sansón del siglo XXI. Buscamos un estadio grande, más grande que nuestra iglesia, y al otro día nos invitan a un culto y no pasa nada. Y se rompe la garganta y grita, ahora, nada. Señor, Señor, ¿qué pasó? Burro, era que ayer yo estaba contigo. Ayer mi mano estaba sobre ti y hoy la quité para que veas que no eres tú, que soy yo el que hace que el Espíritu Santo esté en vos y produzca eso que vos querías. Es como dijo Gigi Ávila. Gigi Ávila dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y dice, no sentí nada, ni debilidad, ninguno de esos días. Me sentí fuerte, bien. Entonces me animé y le digo, estiro un día más. Y si las aguanto, sigo otro día más. Y se metió a hacer el día 41. Cuando amaneció, no podía levantarse de la cama. No movía ni los dedos al punto de morirse. Y cuando estaba ya terminando, se le apareció el Señor y le dijo, Señor, ¿por qué este último día no lo puedo hacer? Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Porque yo te dejé solo un día. Los otros 40 días anteriores fui yo que te dio fuerzas. Los 40 días fui yo que te ayudé. Te dejé un solo día y por poco te mueres. Para que sepas que sin mí eres inservible. Entendamos, hermanos, que es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Él es la fuerza, mi hermano. Él es la capacidad, mi hermanos. Él es la gloria. A Él sea toda la gloria y toda la honra. No vivamos de acuerdo a nuestra carne. La única forma de agradar a Dios es vivir en el Espíritu, como dijimos, en los deseos del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, dice la palabra, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No llegarán a la tierra prometida. Cuando vivimos de acuerdo a los deseos de Dios, cuando me deleito en los frutos del Espíritu, mi vida será agradable a Dios y me gozaré en la eternidad. Y la segunda cosa es viviendo por fe. Yo no tengo que sentir a Dios para saber que está conmigo, que está aquí. Yo solo tengo que tener certeza y eso es fe. Tengo que tener fe. Yo creo que Él está aquí porque tengo fe. Creo que aquí está Él con el poder del Espíritu Santo para hacer cualquier cosa, cualquier milagro. Le creo, tengo fe, creo que el poder de liberación está aquí, que mi fe, mi certeza en la palabra dice que Él está aquí. Pero sin fe, dice la palabra, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Abraham se hizo amigo del Señor
porque era agradable a Él. ¿Por qué caminó por fe? Cada uno de los héroes de la fe, mi hermano, de los patriarcas que alcanzaron, que conquistaron el corazón de Dios, Dios anduvo con ellos, fue con la gente de fe. La gente de fe son la gente que compra el llavero para la llave de su casa, que aún todavía no la tiene ni la está haciendo. Debes tener la fe puesta en ese Dios que comenzó la obra en ti y que la terminará porque es promesa de Él. Ten fe que cada visión, cada sueño que Dios te ha dado se cumplirá a través del poder del Espíritu Santo de Dios. La vida de fe agrada a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador del que le busca. Cuando me aparto a un lugar para estar a solas con Dios, voy por fe a adorarlo. Es mi fe la que actúa en oración. Dice el salmista, el que confía en Dios nunca será avergonzado. Dios honrará la fe de aquel que le crea. Sin fe, olvídate del cielo. Sin fe, olvídate de la sangre de Yeshua. Sin fe, olvídate de los milagros. Sin fe somos un escombro. Muévete sin vista, pero no sin fe. Dios te dice el Señor, ¿no? Sigue creyendo porque yo lo voy a hacer. En el desierto Dios dice a Israel, no entrarán a la tierra prometida porque no me creen. Y el no creerle a Dios lo ofende de su potencia, de su sabiduría, le desagrada, es dudar de Él, de su poder. Olvídate de pisar las calles de oro. La Biblia dice, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revelan por fe y para fe. Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Somos salvos por fe, no por obras. La fe y el vivir en el Espíritu nos ayudarán a tener la vida que le agrada realmente a nuestro papá. Amén, hermanos. Dios está junto a ustedes. Dios esté en esta semana junto a ustedes, hermanos. Que traiga paz y comprensión a las familias y que puedan en el Señor vivir este tiempo agradando a Dios. Shalom, hermanos.